Bien. ¿Empezamos entonces? ¿Dónde nos quedamos? Daniel, ¿qué capítulo? 1, 3. 1. Escúchenme, ¿quién le falta cuadernillo? Este era para vos, Gerald. ¿Quién más? Si quieren... ¿Rojo? ¿Alguien más? ¿Color? ¿Distinto? ¿Todos tenemos cuadernillo? Pensé que dejar el látigo. No, ya voy a traer lapicera. Vamos a dejar un lapicero. Para Martu que no trae. Bueno, fíjense que pusimos esta mesa un poquito más grande. El plan es que, bueno, aquellos que quieran aprovecharla se sienten ahí y, bueno, el resto en el aire. Escúchenme. Daniel capítulo 1. ¿Cuáles fueron las condiciones que se le impuso a Daniel y a sus amigos? ¿Cuáles fueron esas condiciones, que hablamos de 4 condiciones, con las cuales Nabucodonosor intentó imponer la cultura, ¿no? Cambiarle los nombres. 4 cosas. Eunucos. ¿Se acuerdan que eso fue muy importante? O sea, queda muy ahí al paso, es difícil deducirlo, pero estaban bajo Aspenaz, el jefe de los eunucos, y el plan ¿cuál era? Quitarle toda posibilidad de familia, de generar un núcleo familiar, un entorno de alguna manera, evitar la rebeldía, la rebelión, dinastía. ¿Qué más? La alimentación. ¿Va bien? Le daban alimentación específica del imperio y la mejor, la tope de gama, la mejor, bueno, entre comillas, ¿no? ¿Cuál era la comida que les dieron? No, no dice específicamente la carne, pero ¿qué era? Era carne y era la comida del rey. ¿Está bien? Lo mejor, el vino del rey, la carne. Que bueno, yo no lo mencioné, pero hay un pasaje que nosotros podemos leer, se los tiro para que lo sumen. Primera Corintios 10, 18 habla sobre la comida. Dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo el que sacrifica a los ídolos? ¿Está bien? Porque, a ver, pensemos en esto. La comida que comían los babilónicos era sacrificada a los ídolos, que por eso también Daniel se abstiene, dice, no voy a comer la comida del rey. Se quería contagiar. Claro, no quería, más allá de que podíamos poner en duda el hecho de una buena alimentación a base de carne y vino, el tema era que estaba sacrificada a los ídolos. Dice el versículo 19, estábamos leyendo de 1 Corintios 10, que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Está bien? Así que ahí vemos en la palabra que lo que no se sacrifica hacia Dios, y como que tiene un fin unívoco, inequívoco, que va para los demonios. Cualquier otra cosa, o sea, no es que dicen, ay, le voy a ir a sacrificar a los demonios, pero cualquier otra doctrina que se aleje de Dios es satánica. Tiene que ver con Satanás. ¿Está bien? Entonces dijimos, comida, eunucos. ¿Qué me olvidó? Nombres y la lengua, la enseñanza de los caldeos. ¿Está bien? Lo leemos. Vamos a Daniel o en el cuadernillo, lo tienen transcripto.
Dice, muchachos, versículo 4 del capítulo 1, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, o sea que ya estuvieran preparados, sabios en toda ciencia, buen entendimiento, idóneos, para estar en el palacio del rey, o sea, iban a estar en el gobierno, iban a ser instruidos para participar del gobierno babilónico, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, Daniel y sus 3 amigos. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, como el dios de ellos, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Si van al final del cuadernillo, hay un anexo que describe lo que significaba cada uno de los nombres que tenían los chicos y qué significaba cada uno de los nombres que le pusieron. Lo miramos rápidamente porque no quiero, pero si no me equivoco es el primer anexo. Al final tenemos 4 anexos. Anexo 1. Nombres de Daniel y sus amigos. Fíjense, Daniel le pusieron Belsasar. Daniel es hebreo, dice Dios es mi juez. El nombre que le pusieron es Belsasar. ¿Sí me siguen página 50? Discúlpenme, voy a lo gomazo. ¿Eh? Eso no es No, el primer anexo quiero decir. Y los anexos están al final. Son 4 anexos. El primero, o sea, son como 20 hojas de anexo. El nombre babilónico Belsasar tiene origen babilónico, significa que Bel o Belti proteja su vida, o protegido de Bel, o príncipe de Bel. Según el comentario que lean, cambia las cosas. Es más, yo reuní varios comentarios acá. ¿Está bien? Pero Bel es la deidad babilónica que tiene como título Marduk. ¿Saben qué? Los babilónicos tenían montones de dioses, pero el más importante, como el que había vencido sobre todos los dioses, era Marduk. ¿Está bien? Entonces, era el dios principal de Babilonia, ¿sí? Entonces, lo que buscaba Nabucodonosor era erradicar todo el origen de los chicos. Y a la fuerza, meterles toda la ideología, la enseñanza, el idioma babilónico. Y todos los dioses babilónicos, ¿sí? Después ahí tienen las descripciones de los otros nombres, como los nombres de los amigos de Daniel también tenían nombres hebreos que hacían referencia a Dios, al único Dios y verdadero, y le ponen otros nombres referidos a las deidades babilónicas. ¿Está bien? Seguimos. Ahora, nuestro punto principal acá, y vamos a leer ahora un poquito más, es cómo el entorno hostil que estaban sufriendo los chicos, que fueron quitados de su país, fueron traídos a Babilonia, un lugar politeísta, con muchos dioses, falsos, y se les quiso imponer todo esto. ¿Esto no te suena? Acuérdense, siempre tenemos que traerlo para nosotros esto. ¿Esto tiene que ver con nosotros de alguna manera? ¿O no estamos nosotros en un mundo que permanentemente intenta imponernos su ideología? Y vas a la facultad, vas al colegio, vas al trabajo, vas a incluso tal vez hasta tu familia, y todos siguen al mundo. Y todos siguen, capaz que hoy no tienen a Marduk, pero tienen el dinero. O tienen la imagen como prioridad, como Dios. O conseguir dinero, o estudiar, o prepararse. Y siguen lo que sigue el mundo. Y dan todo por eso. Y claro, y nosotros nos vemos a veces impelidos, como llevados, ¿no? Hey, tengo que estudiar más, tengo que tener un mejor trabajo, tengo que tener un mejor cabello, un mejor físico, un mejor... Es exactamente lo mismo. Una presión que a la fuerza nos intenta llevar hacia el mundo. Sí. Versículo 8 del capítulo número 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y ahora seguimos leyendo. A ver, lo que pasó acá, que de alguna manera destaca Daniel, es que él propuso en su corazón no contaminarse. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es proponernos, realmente asegurarnos, convencernos y decir, yo no me voy a sumar a esto. Todos van atrás de un buen trabajo. Todos van atrás del mejor estudio, de las mejores notas. Claro, sí, busquemos, igualmente procuremos. No es que ahora no, a ver, mejor trabajo, peor, vamos con el peor. No, está bien. Procuremos las mejores cosas, pero que no sea el centro de nuestra vida. Es más, cuando nosotros lo ponemos a Dios primero, ¿qué nos dice ahí Mateo 6? Que las cosas van a venir por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. El Señor te va a dar el trabajo que corresponda. El Señor te va a dar a esa persona que buscas, que sea la mejor para vos, él o ella. ¿Está bien? Te va a dar las condiciones que necesitas, te va a dar cualquier cosa que ustedes piensen que necesitan ahora. Incluso a veces el Señor nos va a dar cosas que tal vez no pensábamos que necesitábamos, o incluso cosas que pensábamos que necesitábamos no nos las va a dar el Señor porque no las necesitamos realmente. Así que primero el Señor. La propuesta que tenemos que tener de nuestra parte es: no me contamino, no le doy lugar al mundo. No sigo, que todos van para allá en el trabajo, en la facultad. Incluso les digo, a veces la familia puede ser, nuestra propia familia puede ser inconversa o no, y nos puede llevar para algún lugar que no corresponda. Propuso en su corazón no contaminarse. Y miren esto, porque esto está muy bueno. A ver. Antes de seguir leyendo, vamos a buscar Deuteronomio. Y voy a poner algo acá para no. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En el capítulo 7, versículo 1 dice lo siguiente. Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrasteis para tomarla, ¿sí? Vamos al contexto. Estamos con el pueblo, ¿no? ¿Sí? Que venía vagando por el desierto y tenían que ir a tomar ¿qué? La tierra prometida, ¿sí? Sucede que 40 años pasaron porque no... Pues pasaron cosas, no vamos en tanto detalle. Ahora dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra prometida, eran un pueblo vagante que todavía no estaban en la tierra, la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Geseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, los destruirás del todo. ¿Está bien? O sea, el pueblo tenía que ingresar a la tierra prometida, específicamente la zona prometida, pueblos más poderosos, y dice que esos pueblos, dice, cuando los hayas derrotado, los destruirás del todo. Erradicación total. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no, esto es muy claro y muy importante, no emparentarás con ellas. Ningún tipo de relación política, ni matrimonial, ni ningún tipo de relación. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Uf. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, hasta incluso es casi un rebajarse. No, no es casi, es rebajarse. Dejar al Dios verdadero e ir atrás de las costumbres de otros países, de otros pueblos que eran desastrosos, que eran paganos, era dejar de lado toda la bendición de Dios. ¿Qué les dice Dios? Entren
exterminan todo. No dejan nada, no dejan una estatua, no dejan a uno solo vivo. Y claro, uno puede decir, es más, hay libros interesantes. Dicen, ¿cómo? ¿Dios llamaba al genocidio? ¿Dios quería que los exterminaran todos? Un detalle al margen es que dice que Dios no exterminó estos pueblos porque ellos eran muy grosos o porque los querían meter, sino porque estos pueblos ameritaban castigo. Lo dice en otro lado de la palabra. Pero lo importante acá es que no se podían mezclar. Lo importante para nosotros es que nosotros no nos podemos mezclar con el mundo. Tiene que haber como una repulsión a decir ni un poco. Bueno, un poco sí, un poco no. Bueno, hoy sí, mañana no. Bueno, tengo una noviecita en el mundo, tengo un noviecito en el... Tengo amiguitos en el mundo. Tengamos mucho cuidado, porque ¿qué dice? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Lo dice también para Salomón. ¿Vieron cuando Salomón... ¿Qué es más? Lo leemos rápidamente. Primera Reyes 11. Esto está muy bueno. En Primera Reyes 11 nos va a mostrar cómo Salomón cayó por sus esposas. En el capítulo 8, Salomón edifica el templo, es la eminencia máxima con su super conocimiento, con sus conquistas del país. Y en el capítulo 11 dice, pero el rey Salomón amó, Primera Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de las hijas a la hija de Faraón, que era su esposa, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 300 y 700 concubinas. 1000 mujeres. O sea, no es que dijo, bueno, él era un par de mujeres. Y encima todas de esta calaña. Extranjeras. Versículo 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. Lo leímos recién, en Deuteronomio. Ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras de sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, al revés, eran 700 reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante Jehová, y sigue, etcétera, etcétera. Un desastre. Era la persona tal vez más inteligente que pisó la tierra, potenciado por Dios en esa inteligencia increíble que vemos en la palabra de Dios. Y miren esto, yo creo que en algún momento se habrá visto fuerte Salomón. Porque dice, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. O sea, a veces incluso decimos, yo puedo con esto, ¿sí? No, yo tengo una amiga del mundo, ¿no? Maru cualquiera. Maru del mundo, pero yo puedo, soy fuerte, lo controlo. Yo lo manejo. Pero va a llegar un momento que las condiciones van a cambiar. Va a llegar un momento que eso que yo suponía controlar, eso que en lo que yo creía tener poder sobre eso, me va a doblegar. Por eso el llamado es muy interesante, que es no. Segunda Corintios 6 dice, no lo toques, dice, alejate, salí corriendo. ¿Está bien? Esa debe ser nuestra condición. Aunque creamos que no pasa nada al principio. Repulsión total, como si fuera, ¿está bien?, una cosa intocable. Y van a decir, che, loco, sos exagerado, pero tarde o temprano, a la persona más poderosa, más capacitada, cercana a Dios, creó el templo, fabricó el templo en Jerusalén, vos decís, infalible. Lo doblegaron. ¿Qué queda para nosotros? Cuidado con la mezcla, cuidado con el mundo. ¿Volvemos a Daniel? Versículo 8 de Daniel 1, y Daniel propuso de su corazón no contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, quien lo estaba supervisando, cuidando, instruyendo, quien le daba la comida. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida
Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, el jefe de los... Daniel le dice al jefe de los eunucos, che, no queremos comer esto, danos otra comida. ¿Está bien? Le dijo, no nos obligues a contaminarnos. El jefe de los eunucos le dice, mirá, si ustedes de alguna manera no están a la altura de los otros, mi cabeza rueda. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. O sea, entienden esto, ¿no? Dejó el asadito con el vino, ¿sí? Lo más excelente que comía el rey, dijo, dame papitas, verduritas, ¿sí? Unos garbancitos y agüita. ¿Está bien? Claro. Vos decís, ¿no? ¿Cómo es esto? Versículo 13. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Versículo 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos como vos veas bien. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Paramos ahí. A ver, primero, claro, qué astucia, ¿no? Che, hacé la prueba porque le dicen, no queremos comer esto. No, imposible. ¿Está bien? A veces no estamos expuestos a ciertas situaciones ineludibles, imposibles de modificar, que no podemos hacer nada nosotros. Pongámonos, pensemos otra vez, porque ya conocemos la historia, conocemos lo que pasó, sabemos que la cosa prosperó. Pero volvamos a un Daniel, en ese momento inicial, eran cautivos. Los trajeron a un reino esplendoroso, como vamos a ver, la cabeza de oro era Babilonia, tal vez el reino con mayor esplendor, máxima capacidad, gobernaban todo el territorio conocido, hostiles totalmente, y vos sos un esclavo de ellos. ¿Está bien? Y te ponen una comida adelante y te dicen, come eso, hace esto, aquello, lo otro. De alguna manera, ¿cómo hizo Daniel para decir, no? No, yo voy a poder, lo voy a convencer a Aspenas, ¿no? A Melzar también, que era el cargo, al Melzar. ¿No nos pasa a nosotros que a veces hay cosas que son enormes? Pónganse en un Daniel, que era un esclavito ahí, ¿sí? Que si querían lo pulverizaban en cualquier momento, y se atrevió a decirle al que estaba encima de él, che, no quiero comer esto. ¿Está bien? ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos en esa condición a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros hoy en día agarraríamos y diríamos, uy, yo no puedo con este profesor, yo no puedo con este padre o con mi madre que es indoblegable? ¿Qué hago yo con este trabajo o con esta situación económica que no me deja prosperar o con este estudio que quiero o con él o con ella? ¿Cómo hago? No lo encuentro, no lo resuelvo, no puedo con esto, es enorme, me está aplastando. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Acá es donde interviene Dios. ¿Qué pasó primero? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En consecuencia, un Daniel que dijo, no, lo correcto es esto, no me voy a contaminar. La consecuencia de Dios, ¿cuál es? La asistencia divina. Y claro, nosotros no podemos mover esa roca enorme en nuestra vida, esa situación imposible, pero ahí es donde aparece Dios. Ahí es donde viene Dios y hace lo impensado, lo imposible. Y a la autoridad que estaba sobre ellos fue doblegada, fue puesto en buena voluntad. No es esta hoja, es esta hoja. ¿Volvemos a Deuteronomio? Está bien, los voy a hacer navegar un poco, pero... Estábamos en Deuteronomio 7, ¿se acuerdan? Y leímos todo lo que leímos. Y vimos que el pueblo era llamado a no mezclarse y a erradicar a las otras personas. 7:17
Si dijeres en tu corazón, Deuteronomio 7:17, escucho que buscan, yo aprovecho acá. 7:17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? ¿Cómo voy a poder hacer con esto en mi vida? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todos los egipcios. ¿Sí? El pueblo de Israel era un pueblito que era cautivo de Egipto y salieron caminando con las ovejitas, sin armas, sin nada, y venía el ejército de Faraón con carros atrás. ¿Y qué hizo Dios? Los pulverizó, los ahogó abajo del Jordán. Acuérdate de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Acordate del poder de Dios. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. ¿No tenemos temor permanentemente de cosas en la vida? Acordate del Señor. Acordate de la palabra. No es nada para el Señor resolver algunas cosas, todas las cosas de nuestra vida. Versículo 21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Ese es nuestro Dios. En eso tenemos que pensar. A veces miramos la piedra gigante, miramos la tormenta en la vida y decimos, esto es imposible. Acordémonos de Dios. Es lo que le pasó a Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando baja la barca le dice, Dios manda que yo vaya a ti? Venía el Señor caminando en el agua. Y Pedro salió y empezó a caminar arriba del agua. Pero dice, ¿qué empezó a hacer Pedro? Empezó a mirar la tormenta. Y ahí se empezó a ahogar. Y le dice, hey, hombre de poca fe, ¿no? ¿Por qué dudaste? Nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor. Ese es nuestro centro. Cuando corremos la mirada del Señor, empezamos a mirar la tormenta, empezamos a mirar lo grandote que son los del pueblo enemigo, empezamos a ver lo difícil que es nuestra vida y las cosas, nos ahogamos, nos derrumbamos, nos mata el temor, nos despedaza el miedo. La mirada en el Señor, esa es la clave. Daniel se lo propuso, mirando al Señor, atentos a la palabra de Dios. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Bueno, seguimos. Volvemos a Daniel. Punto 1. Daniel propuso su corazón no contaminarse, versículo 8. Versículo 9. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. La asistencia divina que está también disponible para nosotros. Les leo un pasaje, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Saben que a veces no sabemos cómo pasar alguna cosa? Pero el Señor sabe y nos va a mostrar, tiene la capacidad de mostrarnos la salida, de mostrarnos la solución. Y miren lo que sucedió a continuación de todo esto. ¿Hasta dónde habíamos leído? Hasta el 9, sí, pero antes leímos hasta el 16, ¿sí? Miren, versículo 16 dice, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba las legumbres. ¿Está bien? Ahora, acá hay un detalle raro. Ahora vamos al versículo 17 que me interesa ver la bendición que trajo Dios sobre ellos. Pero durante 10 días hizo la prueba Melzar, o Aspenaz también lo mencionan, uno sería el nombre, el otro el cargo. Estaban los chicos sentados a comer y dice, ¿qué tenían la comida? ¿Qué comida tenían? La porción del rey. La carne, el vino. Dice, pero que venía Melzar, versículo 16, y se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba las legumbres. Parece que los sentaban a todos y a todos les servían. Durante 10 días, los chicos no es que les ponían el platito legumbres, ¿sí? Y comían eso. No, aparecía la comida ahí. Aparecía la carne y el vino. Y se lo sacaban. Así que durante 10 días les ponían un plato de asado enorme encima, adelante. Imagínense, ¿vieron cuando prenden fueguito? ¿O sienten que alguien está cocinando? Salís a la calle y decís, oh, no, y te baja la presión. Porque están cocinando el asadito. ¿Sí? Durante 10 días le pusieron carne adelante de ellos. Deliciosa, la mejor. Seguramente estaba súper condimentada, las mejores
guarniciones, la mejor comida, las mejores bebidas. Y se las llevaban. Así que 10 días no fue decir, bueno, listo, tráeme las legumbres. Como las legumbres, no. Fueron 10 días de prueba dura para ellos. ¿Sí? Pruebas que a veces incluso nosotros recibimos. Y durante 10 días se tuvieron que estar absteniendo, ¿no?, de no abalanzarse a esa cacerola con carne, esperando que les trajeran las verduritas. Así que esto está muy interesante. No solo que requiere de nuestra parte una decisión, ¿no? Hey, no me voy a contaminar. Sino que necesitamos aguantar algunas cosas. Porque no vamos a de repente a ir a una universidad de creyentes ahora, ¿sí? Donde son todos espirituales, cantan coros antes de la primera clase, ¿sí? Y después oramos cuando termina la clase. No, seguimos en este mundo. Seguimos con gente que le encanta ir a hacer cosas que no nos convienen, tomar, comer, relaciones que no nos convienen, y debemos abstenernos, aguantar, mantenernos alejados de esas cosas, ¿sí? Y claro, otra vez está ahí y te querés abalanzar. El Señor nos va a asistir. Hay muchas herramientas que nos da el Señor para que podamos soportar esas cosas. Porque no podemos salir de este mundo, ¿sí? No podemos ir a la universidad cristiana. Rara vez se puede hacer algo así. Así que fueron 10 días de prueba. 10 días que las pasaron a la prueba. Y miren lo que dice el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Este es un condimento especial que recibe Daniel. Los 4 fueron muy capaces intelectualmente, con mucho conocimiento, discernimiento, pero Daniel recibió entendimiento en toda visión y sueño, lo cual nos lleva al capítulo 2, ¿sí?, donde vamos a ver el sueño de Nabucodonosor. Y ahí es que esta virtud que aparece para Daniel, ¿sí?, va a ser muy importante. Pero sigamos. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda letra. Versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, ¿se acuerdan que eran 3 años que tenían que estar en esta instrucción? El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, los interrogó. Y no fueron, versículo 19, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Daniel y sus amigos. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. No destacaban un toque, eran 10 veces mejores. Eran ridículamente mejores que los otros. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro, ¿sí? O sea, estábamos en Babilonia, continuó hasta el reinado de los siguiente imperio que se comió a Babilonia, ¿eh? Así que fíjense, una decisión pequeña tal vez, una decisión muy difícil. No me voy a contaminar, no me voy a mezclar con este mundo. No voy a hacer todo lo que me encantaría hacer, lo que me gustaría hacer, porque voy a seguirlo a Dios. Y voy a hacer lo mejor para mí. Voy a buscar su voluntad. Voy a buscar ser lleno de su espíritu para hacer lo que el Señor quiere para mí. Para tomar esas buenas obras que están preparadas para mí. Y el Señor los bañó de bendición. Eran excelentes. No solo que eran excelentes los otros chicos que estaban ahí, los otros hebreos. Dice que no había nadie mejor en todo el reino de Babilonia. ¿Entienden esto? Una bestia, una luz. Me iban volando los locos. Increíble la capacidad que habían adquirido. Porque eran muy grosos ellos. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Cuando Dios te da, la bendición de Dios es conforme a sus riquezas. Es enorme. Cuando Dios da, agárrate que te va a llenar. Así que vale la pena completamente que nosotros tomemos esta decisión y dejemos capaz que el asadito, porque las bendiciones que nos va a dar Dios van a ser muy superiores. La felicidad que va a dar a tu vida Dios, si vos realmente lo seguiste, proponés en tu corazón,
Basta de esta chica, basta de este chico, basta de estos amigos, de estas amigas, basta de estas redes sociales, basta de lo que sea que esté siendo el mundo en nosotros hoy. Si realmente tomamos esta decisión, nos va a asistir el Señor. Asistencia divina. Lo puso en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y después bendición. Eso es extraordinario. No va a haber carne, no va a haber vino, no va a haber novia, novio, que se pueda comparar con la bendición de Dios, si nosotros lo seguimos a Él. Y es la hora y terminamos el capítulo. Así que, no solo el tiempo, pero esto es extraordinario. Una pequeña introducción a lo que vamos a seguir viendo. Algo que yo no lo comenté, pero lo tienen en la primera parte del cuadernillo, ¿sí? Si lo quieren ver o no, no importa, yo se los muestro acá. Fíjense que hay dos formas de que nosotros podamos separar Daniel. Del capítulo 1 al 6 es histórico, vamos a ver la vida de Daniel. Del capítulo 7 al 12 es profético, aunque en el capítulo 2 tenemos la estatua, que es profético. Pero miren esto, fíjense el siguiente punto. Introducción, plan de Dios para los gentiles, plan de Dios para Israel. ¿En cuántos idiomas está escrito Daniel? Dos. El libro de Daniel está escrito en hebreo, pero la mitad del libro está escrito en arameo. Desde el capítulo 2, versículo 4, empieza a escribirse el libro en arameo. ¿Por qué? ¿Cuál era la lengua de Daniel? ¿El hebreo? El hebreo, porque era un israelita, hablaba en hebreo. Escribían en hebreo. ¿Cuál era el idioma del imperio babilónico? El arameo. Por eso vamos a ver que después Daniel empieza a escribir su libro. Daniel, el profeta, hasta acá viene escribiendo en hebreo y va a empezar a escribir en arameo. Vos decís, hey, ¿por qué? ¿No? Y vamos a ver que hasta el capítulo 7 al final está escrito en arameo. Lo que nos va a mostrar, lo que vamos a ver a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 7 es el plan de Dios para los gentiles, porque está escrito en el idioma de los gentiles. Hacia el final del libro de Daniel, luego del capítulo 7, vamos a empezar a ver que otra vez se escribe en hebreo. Lo que nos va a mostrar eso es que a partir del capítulo 8, todo lo que veamos en la profecía de Daniel está escrito para Israel, porque está escrito otra vez en hebreo. Cuando escribe en arameo, escribe hablando de las naciones gentiles. Y ahí vamos a ver todo esto también. Los reinos del mundo y los planes de Dios para los reinos del mundo. Pero a partir del capítulo 8 se escribe en hebreo porque vamos a ver los planes de Dios para Israel. Del 8 hasta el terminal. Del 8 hasta el final. Daniel, fíjense, yo lo puse acá. Daniel, desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el 7:28, que es el final del 7:28, está escrito en arameo. Toda esa parte del libro de Daniel está dado para las naciones, para los gentiles. ¿Sí? O sea, los que no son hebreos. De ahí hasta el final, del 8:1 hasta el final, está escrito para los hebreos. Entonces vamos a ver ahí, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es una profecía para el pueblo hebreo. Una cosa rara que seguramente la han escuchado muchas veces, pero ¿qué es eso? Tiene que ver con nuestro cuadro de Apocalipsis que tenemos allá atrás, ya lo vamos a traer para acá. Así que empecemos a ver eso. Vamos a entrar ahora, a partir de la próxima clase, el plan de Dios para los gentiles. ¿Oramos? Y terminamos. Dios nuestro y Señor nuestro, gracias por tu palabra, Padre, y porque podemos estar indagándola, estudiándola y sacando grandes enseñanzas para nosotros. Bendícenos para poder estar alejados del mundo, Padre, para poder tomar esta decisión de separación de lo que no nos conviene, Señor, del mundo, de Satanás. Bendícenos para poder hacerlo así. Bendícenos para poder aferrarnos a ti, Padre. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Hey, mirá.